Hola, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Soy Gala Galarza y bueno, ustedes son muy jóvenes. En Argentina hubo una periodista llamada Paloma Efron Blackie. Ella en cada inicio de sus programas decía con mucho amor y respeto: pues ahí vamos, con ese espíritu, con Pablo Marano, a entregarles el episodio 3. Hoy nuestra entrevista central tiene como protagonista a un amigo al que, además de quererlo un montón, valoro y honro su vida. Se trata de Edgardo Esteban, veterano de Malvinas, periodista él, que está presentando su último libro, justamente se llama La Última Batalla. Ahora vamos a asomarnos apenas a la actualidad nacional, así que vamos, Pablo, con plaquita. El gobierno nacional está tapizado de escándalos. No alcanza a apagarse uno que aparece otro. El presidente Milei repite: la moral como política de Estado. Me río por no llorar, ¿eh? Ni siquiera entrenando se puede ser más obsceno. ¿Es moral como política de Estado pegarle cada miércoles a los jubilados y no darles los remedios y la asistencia que necesitan, establecido esto por leyes? ¿Es moral como política de Estado reprimir manifestaciones de personas con discapacidad y dejarlos desamparados, sin derechos, mientras los dineros de las prestaciones se van a los bolsillos de funcionarias, funcionarios y empresas asociadas? Y el escándalo Libra, una estafa a nivel internacional que tramita en juzgados de Argentina y Estados Unidos. Tengo para mí que en noviembre se va a activar. A buen entendedor. Pero estamos muy entretenidos con el caso del jefe de gabinete. No digo que no sea grave. Ya tendría que estar procesado. Pero de verdad, ante el industricidio, los millones de argentinas y argentinos que comen una vez por día, hoy ir a un mercado de pueblo a las 5 de la tarde es encontrarse con un panorama desolador. Ante todo eso, y sé que me quedo corta, lo de Adorni es menor. Es una distracción, mientras nuestro bienestar, derechos, se van por las cloacas de la corrupción organizada, por la banda de delincuentes que nos gobierna. Tengan por seguro que la justicia divina llegará. Mientras tanto, recuperemos la justicia de los tribunales. No podemos ni debemos naturalizar la violencia institucionalizada. Con Edgardo fuimos mobileros allá por los 80, principios de los 90, en Radio del Plata. Eran tiempos donde la desmalvinización se respiraba en todas partes. Voy a citar un párrafo de Juan Facundo Besson, de su artículo Desmalvinización, breve historia, donde con claridad meridiana lo refleja. ¿Se puede perder una guerra y luego adoptar el discurso del enemigo como si fuera el nuestro? Sí. Y no solo se puede. En Argentina se ha hecho con maestría, con elocuencia, con papel membretado y con subtítulos en inglés. Desmalvinizar fue y es
una táctica de dominación británica, cuyo mayor triunfo fue que su ejecución corriera por cuenta de nosotros mismos. Busquen este artículo, no tiene desperdicio. Está en Río Belbo, una revista digital dirigida por Fidel Maguna. Ahí están ustedes viendo el link acá en la pantalla y luego también lo voy a poner en los comentarios de este video. Edgardo Esteban accedió inmediatamente cuando le pedí su testimonio. Vamos a compartir ahora su relato e imágenes del año pasado, cuando con su hijo viajó a Malvinas y recorrieron juntos los lugares donde Edgardo defendió la patria. Adelante, Pablo Marano. Hola, Gala querida. Bueno, este video que vos estás proyectando fue el año pasado, el 1 de junio del año pasado, que fui a mi Pozo de Zorro en mi segundo día en Puerto Argentino y que fue muy emocionante poder compartir ese momento con Facundo, que es el que estaba filmando, y yo de alguna forma contándole que ese fue el campo de batalla, que ahí había estado mi lugar, en donde dormí, viví. El formato que tenía, que estaba con turbas y con unos tanques de combustible que habíamos puesto piedra y turbas y unas chapas como techo, y que bueno, que prácticamente de los 54 días estuve 53 viviendo, pernoctando, recibiendo las explosiones y las bombas en ese lugar, que está al oeste de Puerto Argentino. Hoy se urbanizó, es decir, han pasado 44 años y ha habido una extensión de lo que es la ciudad. En esa parte estaba a algunos metros el frigorífico, el helipuerto, una casita verde, y lo que en un principio era la retaguardia, porque se creyó y se suponía que iba a ser el desembarco británico por el este, fue finalmente el frente de batalla. Ahí disparamos cientos de municiones. Y mi unidad, el grupo artillería aerotransportada 4, fue la última unidad en replegarse y fue la última en disparar, es decir, el último proyectil que tuvo el conflicto bélico del Atlántico Sur en el amanecer del 14 de junio salió de ese lugar muy cercano a ese Pozo de Zorro donde estoy transitando. Creo que nunca nos equivocamos cuando hablamos del valor de nuestros soldados. Estamos compartiendo una prueba contundente. Nos vamos a 1982, cuando Edgardo Esteban es convocado a la guerra. Bueno, yo soy paracaidista. Quise hacer paracaidismo en el servicio militar. Me fui a Córdoba, estuve en el grupo artillería aerotransportada 4. Llegamos a Malvinas el 23 de abril a las 22:20 de la noche. Un día que llovinaba, pero para mí fue un momento muy feliz porque era llegar a nuestras Islas Malvinas. Yo era de la clase vieja, me iba de baja el 4 de abril y podía haber no ido a Malvinas, pero le dije al jefe de la unidad que mi intención era ir porque mi rol de combate era topógrafo. Yo sabía manejar unas tablas de logaritmos, se llama la tabla de Howell, y hacía cálculos matemáticos. Te la voy a hacer simple, era el GPS, es decir, yo lo que voy a hacer el GPS era mi rol de combate para darle justamente la dirección, la altura, las distancias a los obuses que eran parte de la estructura del equipo de mi unidad. Y siempre al principio las provisiones se fueron disminuyendo, igual que las dificultades con las temperaturas. Cada vez estábamos más cercanos, más próximos al invierno, ya era muy severo. Además el piso de las islas es turba, entonces es como caminar todo el tiempo sobre esponjas y todo el tiempo salían vertientes de agua dentro de nuestros pozos de Zorro y donde dormíamos. Así que la dificultad climatológica, la falta de alimentos que se fue incrementando con el transcurrir los días fue un factor también que creo que si uno se pone a analizar dignifica y honra también a los que estuvimos allá, porque mientras los británicos estaban en cruceros como fue el Canberra, nosotros estábamos ahí, y cuando subimos al Canberra ellos les molestaban nuestros olores, pero era parte de esa tierra, de esa turba, de esos días estando ahí, que fue difícil.
cuando fui con mi hijo el año pasado, él me decía, ¿cómo pudieron soportar, ¿no? Esos vientos, ese frío, esas dificultades en el suelo, el hambre? Pero bueno, había juventud, había ganas, había que defender a la patria, y de esa perspectiva yo me siento muy orgulloso. Fue todo muy rápido cuando se decide ir, pero yo quería estar ahí. Lo que sí me cambió la vida y que nunca pensé que iba a vivir fue la primera explosión, el primer avión que lo vimos pasar, un Sea Harry, el 1 de mayo en la madrugada. También me marcó, ¿no?, lo que fue un antes y un después, porque a partir de ahí entendí que también aparecía un nuevo actor en mi vida, que era la palabra muerte. Y esa situación no se me fue jamás, ¿no? Y aún perdura en el tiempo. Y sí, la realidad de la muerte se hizo presente y eso también es una herida hoy en los veteranos de Malvinas. La última batalla está siendo presentado en sociedad y se trata del último libro de Edgardo Esteban. Escuchen en la voz e imagen de su autor cómo y por qué nació. En noviembre, el 1 de noviembre del año 2020, me llama una periodista de la ciudad de Córdoba, Alicia Panero, para contarme que se estaba rematando en una casa de remates en el Reino Unido, en Neway, mi cédula militar a 1.750 libras esterlinas. Para mí fue un golpe muy fuerte, me sorprendió, no entendía cómo estaba mi identidad, mi cédula militar ahí, y fue muy duro. Mi familia empezó a preocuparse porque sabían y me conocen que iba a ser muy obstinado y que no iba a bajar los brazos y si otra vez era meterme en un problema. Y a pesar de la solidaridad de la Cancillería, de la Secretaría de Malvinas, de la Embajada Argentina en el Reino Unido, el comprador, un coleccionista de pertrechos de guerra, lo tenía como parte de lo que significan esos elementos que se van juntando, que van coleccionando. Y por suerte, 7 meses después conocí a un abogado que vive en el Reino Unido, que era de La Plata, que se enamoró de una chica británica y se casó y se fue a vivir al Reino Unido, hizo una equivalencia. Es abogado, Federico Chincota, y a partir de ahí me dijo que me iba a ayudar de forma desinteresada a recuperar mi cédula militar. Fueron 2 años largos. Nosotros hicimos la denuncia en el Scotland Yard, en lo que tiene que ver delitos de guerra, con 2 artículos de la Convención de Ginebra, que no se puede sacar la identidad porque de un soldado, más siendo prisionero de guerra, porque ahí estaba el lugar donde tenía yo mi grupo sanguíneo, estaba en esa cédula militar, y si me pasaba algo, era el único documento que había para poder atenderme. Eso ocurrió el 16 de junio del 82 en el Canberra. Un oficial de apellido Sinclair, un oficial británico que fue el que me hizo la requisa, me lo sacó, se lo apropió y bueno, con el transcurrido de los años, 40 años después, lo vende. Así que recuperar esa cédula militar, que me la trajeron y me la entregaron en la Cancillería Argentina en abril del 2022, armé esta historia. Es una novela, es muy intensa, muy profunda, muy humana. No solamente habla de la identidad y de lo que significa la guerra, sino de lo que es este tiempo y esta vida, los que me sostienen, lo que significa Malvinas en el contexto de la vejez o de la madurez de los años, y siempre, como digo, apostando por la vida. Así que vale la pena. Después está el capítulo del Papa. Francisco me recibe en el Vaticano y bendice esa cédula, y después vuelvo con mi hijo el año pasado a cerrar el círculo con la cédula militar a nuestras Islas Malvinas. Este canal se llama Gala Inteligencia Espiritual y tiene que ver con la fe. Esa fe que Edgardo nunca perdió, que alimentó en cada acto y se hizo justicia. El último bloque nos trae una anécdota donde se pone de manifiesto una vez más el coraje, 43 años después, y esas instancias de su hijo. Dele play, Pablo. Volví a Malvinas en 6 oportunidades. Fui el primer excombatiente que volvió en el año 99, cuando detienen a Pinochet en el Reino Unido, y Chile, a partir de una tensión diplomática con los británicos, permite que volvamos
o sea, permite que volvamos los ciudadanos argentinos a las islas, y después siempre fui por trabajo. Tenía muy claro que no iba a volver, si no era con uno de mis hijos. Se dio la posibilidad de poder terminar mis libros y algunos trabajos que estoy haciendo volviendo a las islas, y la condición que puse era volver con mi hijo. Y fue maravilloso. Pudimos recorrer los campos de batallas, ir al cementerio de Darwin, ir en 4 oportunidades a mi Pozo de Zorro. Él estaba muy motivado y muy emocionado por ver ese lugar, que es mi segundo lugar, mi otro lugar en el mundo. Ir a los campos de batalla, Monte London, hasta Appledown, a recorrer los lugares donde yo también estuve. Pero después él me dijo muy claramente que no todo era barro, papá no es todo barro, y empezamos a ver los pingüinos, empezamos a ver los amaneceres, a charlar, a encontrar otros lugares. Y en eso, que es el final del libro, y estoy spoileando, le había prometido que si íbamos a Malvinas me iba a bañar en el mar, nos íbamos a bañar en el mar. Y yo, haciéndome en el canchero el primer lunes, es decir, apenas volvimos a las islas, me quise meter con él, pero no llegué a los tobillos. Él me dijo, papá, meterse al mar y meterse todo el cuerpo. Le dije que si el jueves hacía sol o había sol, yo me iba a meter con él. Por suerte estaba nevando, pensé que iba a zafar, pero a la tarde salió el sol y nos fuimos a la playa. Nos metimos corriendo, yo sabiendo que no iba a llegar a más de la rodilla, él sabiendo que me iba a hacer meter sí o sí, iba con los 2 brazos hacia adelante. Yo para esquivarlo me tropecé, me caí abajo de una ola, me tapó, cumplí la promesa a la fuerza, salí casi con un espasmo que no podía respirar, y mi hijo salía con una alegría inmensa, cantando, saltando, marcando esa pertenencia, esa soberanía familiar de nuestra historia con relación a las islas, diciendo que todo valía y que viva la vida. Y lo vi con mucha alegría y me dio un abrazo inmenso. Y yo sentí que con ese abrazo entendí que si tengo que meterme 10 veces más o 50 veces más al mar para disfrutar ese momento con mi hijo, lo haría. Porque es una forma también de marcar esa pertenencia, de entregar esa posta, lo que es la causa Malvinas a las generaciones venideras. Porque de alguna forma mi sueño, siempre lo dije antes de morir, era ver flamear la celeste y blanca. Quizás yo no lo vea, quizás mi hijo lo vea, o los hijos de sus hijos o sus nietos, pero no vamos a claudicar en ese sueño de que la bandera argentina vuelva a donde tiene que estar, en nuestras Islas Malvinas. Emocionante, muy emocionante. Gracias, Edgardo Esteban. Y nosotros hasta aquí llegamos con este episodio 3. Gracias por acompañar, gracias por estar ahí, gracias por venir. Suscríbanse, es gratis, acompáñennos. Hasta el próximo domingo. Gracias.